Nos visita esta noche y estoy encantado de recibirla, la muy brillante senadora colombiana María Fernanda Cabal. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bienvenida. Gracias, Jaime. Es un honor recibirte en el programa. Por favor, explícanos, a ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Por qué Iván Márquez, antiguo terrorista de las FARC, no quiso posesionarse como senador y, si recuerdo bien, en abril del año pasado decidió pasar a la clandestinidad y ya nadie sabe dónde está? ¿Por qué, María Fernanda? Bueno, en ese momento recordemos que viene paralelo la captura de Santrich. Ya había sido capturado Santrich por... Claro, viene la captura, pero además viaja con la DEA el sobrino de Iván Márquez. Cierto. Que participa de esa captura y que tiene muchísima información que ojalá algún día podamos conocerla. Sí. Porque desafortunadamente muchas veces los servicios de inteligencia norteamericanos se guardan la información para sus otras investigaciones y nos quedamos sin saber qué pasó. Con lo cual, Iván Márquez se asusta por lo que sabía y podía contar su sobrino y porque habían detenido por narcotráfico, negociando con el cartel de Sinaloa, a Santrich. Claro, se asusta. pero es que los rumores venían desde atrás, Sí. que ellos seguían negociando, seguían con el narcotráfico Sí, activo. correcto. Lo increíble es que a hoy la Justicia Especial para la Paz, la famosa JEP diseñada a la medida de las FARC, todavía se pregunta, ¿dónde está Iván Márquez? Parece un chiste. Ahora, ¿por qué esa justicia, como bien dices tú, diseñada para no hacer justicia, es tan especial que ya no es justa, ¿verdad? Es una justicia oportunista, desvergonzada, que favorece a los terroristas y que no sirve al propósito mismo de hacer justicia? ¿Por qué esa justicia libera a Santrich cuando las pruebas lo incriminaban de una manera flagrante? Bueno, pero es que nos tenemos que ir a quién conforma esa jurisdicción. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron los miembros del famoso comité de escogencia? Es el único país del mundo que permite que extranjeros comunistas sean los que escojan a estos magistrados, que la mayoría no tienen especialidad en derecho penal. Ahí participó un personaje que es García Sayán, no sé si usted lo conoce. Peruano, ¿cómo no? Claro que lo Bueno, conozco. García Sayán llegó a ser presidente de la Corte Interamericana, Sí. marxista De toda la vida. declarado. Por supuesto. Está también, ahí participó dentro de este comité de escogencia Gil Robles, que es defensor de la ETA, Juan Méndez, defensor de montoneros, y hay una, no sé si ella es microbióloga, farmacéutica comunista colombiana. O sea, la receta no la aplicaron completa. Entonces, no se opuso ninguno de las FARC a esta escogencia. ¿Por qué? ¿Cómo se iban a oponer? Eran todos jueces... Pero se oponen a todo lo que no les gusta. Claro. A todo lo que Iván Duque va a nombrar se opone la izquierda. Aquí estaban complacidos. Eso fue lo primero que hicieron. Con eso se garantizaron impunidad. Es una absoluta indecencia moral que extranjeros, algunos extranjeros, de amplio recorrido en la izquierda socialista antidemocrática, hayan nombrado a esa justicia especial. Es increíble. Muchas personas de esa justicia especial, como dices tú, no tienen siquiera las calificaciones para integrarla, ¿no? Pero es que esa es parte del cinismo de la izquierda, Sí. que señala cuando sus contradictores consultan o tienen aliados extranjeros. A eso le llaman intervencionismo, Sí, claro. como lo que hacen cuando se oponen a que Venezuela sea liberada Sí. con una intervención militar. Pero les encanta construir todas sus redes Claro. dentro de ese socialismo perverso y pervertido, que es una receta destinada al fracaso. Ahora, a Santrich lo libera de la cárcel de La Picota, creo, ¿no? Lo libera la JEP, pero también refrenda su liberación la Corte Suprema. Claro, porque la JEP, que es el único tribunal del mundo que se demora más de 120 días para verificar si las llamadas telefónicas y los videos y las interceptaciones como tal fueron antes o después del 16 de diciembre, fecha en que se supone que se cierra su capacidad de delinquir, porque como todo es un chiste en Colombia, si tú delinquiste, violaste, mataste, narcotraficaste hasta el 16 de diciembre del año 2016, todo está perdonado. De aquí para adelante ya entraría a la justicia ordinaria. Ni siquiera con esa gabela de 6 años que les dio Santos para que hicieran lo que les diera la gana, nos llenaran de coca, ni siquiera se aprendieron a portar bien. Entonces, claro, lo dejan libre.
Pero lo ¿por qué dejan la libre la Corte, JEP. ¿y por qué la Corte Suprema no ordena entonces su captura? Porque al dejarlo libre la JEP, inmediatamente la Fiscalía aporta nuevas pruebas, Lo recuerdo. lo recapturan Sí. y ¿qué hace el Consejo de Estado? Otra de nuestras altas cortes. Declara que tiene fuero, sin haberse posesionado, sin siquiera tener votos, porque ellos están ahí es por el acuerdo de paz, Correcto. no por votos. O sea, lo liberan porque es un representante, un congresista. Lo liberan porque al tener fuero, dicen usted ya sale de la jurisdicción o de la competencia de la Fiscalía y pasa a la de la Corte Suprema. Pero es un razonamiento retorcido. Totalmente, pero también la Corte Suprema sencillamente no ordena la captura inmediata, sino que lo deja libre. Sí, correcto. Y después lo cita a indagatoria. A la que ya no asiste porque ya se fugó, ¿no es cierto? Pero además tiene el descaro de posesionarse en el Congreso de la República. Pero- o sea, una actitud temeraria. Sí, sí. ¿Usted cree que uno va a atreverse a ir al Congreso a que lo capturen si uno sabe de antemano que no lo van a Claro, tocar? claro. Claro, ahí tiene que haber Ahora, más información. entonces, de la que uno los sabe. principales responsables de que Santrich ahora mismo esté libre, siendo a todas luces culpable, y ya ni siquiera en Colombia, sí, seguramente está en Venezuela, los principales responsables son los jueces o magistrados de la JEP y los jueces de la Corte Suprema. ¿Eso es verdad? Y el Consejo de Estado, Y el Consejo que le de dieron Estado. fuero. Cuando 6 meses atrás la misma Corte Suprema había dicho él no es aforado, cuando estaban pidiendo su libertad. ¿Pudo haber hecho algo el presidente Duque para evitar este gran fiasco institucional, para evitar que 2 terroristas colombianos, Márquez y Santrich, se fugaran del país? ¿Pudo haber hecho algo o tenía las manos atadas? Bueno, está muy limitado Sí. este gobierno o cualquier gobierno por las Cortes. Sin embargo, yo considero que el presidente Duque tiene que pasar del discurso a los hechos. ¿Qué podría hacer, por ejemplo? Por ejemplo, podría conectarse con un país y no tener esta actitud que tienen obviamente los demócratas reverencial ante las Cortes, porque quienes están violando el derecho, el Sí. Estado de Derecho son las Cortes. Sí. Uno tiene que llegar un momento y que desmarcarse y confrontar. Sí, sí, estoy el de acuerdo. pueblo está harto, Sí. está aburrido. Sí, en mis últimos viajes a Bogotá lo he confirmado. María si nosotros Fernanda. no marcamos Sí, una sí. diferencia con este circo que tenemos, Sí, pero estoy de acuerdo. Yo creo que mucha de la gente que votó por Duque está disgustada o decepcionada, esperan de él mano dura y él no la muestra. Ahora, él podría, dentro del Estado de Derecho, dentro del ámbito institucional, él podría tratar de remover a los jueces de la JEP o de mejorar la Corte Suprema, podría hacer algo, alguna reforma institucional. se podría llegar a hacer unas propuestas. Por ejemplo, el nombramiento de los magistrados de la JEP, porque eso no viene de ley. Eso finalmente fue un decreto presidencial Sí. de Juan Manuel Santos. Y él no puede eliminar por decreto a la JEP. No, pues no puede eliminarla por decreto porque es producto de un acuerdo. Pero es que la JEP ni siquiera su diseño es malo. Es malo quienes la conforman. Sí, Usted claro. puede tener el mejor edificio, Sí. pero si quienes lo habitan son personas que generan una desconfianza profunda en la sociedad colombiana, usted no está haciendo nada. Y yo he venido sosteniendo que si no se corrige el principio de imparcialidad del juez, significa jueces probos, jueces que tengan la estatura moral Pero, para impartir justicia. sí. Aquí este acuerdo de paz no va a llegar a ningún lado. Sí, es frustrante para mí, porque yo quiero que Duque tenga éxito, pero es muy frustrante ver que Santos ha tejido una telaraña institucional Así es. y Duque está atrapado en ella y no se puede liberar. Tiene que haber alguna manera legal de deshacer esa telaraña. Tiene que haber una manera, porque lo que se ha demostrado en el caso Santrich es que la justicia en Colombia no es justa, favorece a los criminales. Es exactamente el Estado invertido. Claro. Es lo que se llama, según el filósofo Olavo de Carvalho, inversión revolucionaria. Es una realidad paralela retorcida. Y así es como nos la van construyendo. Yo he llamado muchas veces que Colombia está atrapada en la telaraña socialista. Sí, sí, sí. Hay que empezar a cortar con tijeras. No es fácil, pero hay que empezar a asumir posturas independientemente de que haya gente que no le guste. Bueno, la política es así. Así es. Tenemos que ir a la publicidad, regresamos con la senadora María Fernanda Cabal. Un aplauso fuerte para ella, por favor. Excelente. Ha venido desde Bogotá, donde ejerce la política con gran altura, la senadora colombiana María Fernanda Cabal. María Fernanda, te quisiera preguntar sobre Venezuela. Tu país ha sido supremamente generoso con los refugiados venezolanos. Ha absorbido a más de 1.300.000 venezolanos y seguimos contando. Dios bendiga la grandeza de Colombia. Dicho esto, mi impresión es que el presidente Duque y sobre todo su canciller Holmes tienen verdadera alergia a la palabra fuerza,
al uso de la fuerza. Cuando se les consulta si se justificaría moralmente usar la fuerza para derrotar a la maléfica dictadura de Maduro, se apresuran en responder que están radicalmente en contra del uso de la fuerza. ¿Qué piensas tú de esto? Yo he sido muy crítica frente a la MUD y a la famosa oposición venezolana. La mayoría terminaron acomodados por supervivencia frente a un régimen depredador, un régimen mafioso. Sí. Y en ese acomodamiento yo creo que muchos tienen mucho rabo de paja y muchas deudas. Sí. Ese es el gran problema que yo le veo a que no exista una oposición ni unificada ni radical. Pero pareció que Guaidó había conseguido unirla. Aparentemente, pero es una unión muy frágil. Sí. Finalmente, hemos visto que el tiempo sigue pasando y Maduro se sigue atornillando. Sí. Si no hay intervención militar extranjera, difícilmente el pueblo venezolano, que hoy está hambriento, agotado, pauperizado, va a poder lograr. Un aplauso para María Fernanda. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, esa intervención militar extranjera, en nombre de la libertad y de los derechos humanos, a veces hay que ir a pelear por la libertad. ¿Por qué debería hacerla Estados Unidos solo? Es decir, cuando Mike Pence, por ejemplo, ha consultado en Nariño, en Brasilia, muchachos, ustedes podrían ayudarnos, podríamos hacer una coalición. ¿Por qué le dicen que no? Es decir, ¿por qué se oponen tan ingenuamente a usar la fuerza en nombre del bien, de la libertad? Porque los países latinoamericanos son, en buena parte, sus gobiernos hipócritas y cobardes. Sí. Es increíble cómo, sabiendo que hay un Trump republicano, no un Obama demócrata, ¿sí? Un Obama que mandó a Kerry a hablar con las FARC, a tomar el té en La Habana, y un demócrata como Obama que le pareció fantástico ir a ver un partido de béisbol con Raúl Castro, lo que a mí me parece una ofensa con las víctimas del castrismo y del comunismo en el mundo. Sí. ¿Cómo es posible, teniendo un Bolsonaro que entiende que la única forma que existe hoy es precisamente la intervención militar, sigan estos países hablando de soberanía cuando sabemos todos que no existe ninguna independencia por parte del pueblo venezolano para decidir su destino? Pero cuando hablas de gobiernos hipócritas, estamos hablando también, o sea, Bolsonaro dijo yo no pongo un soldado y Duque dijo yo no pongo un soldado. Bolsonaro seguramente dijo no pongo uno porque si no ven que hay un concierto de naciones latinoamericanas que respalden, usted no va a irse solo a quemarse. Y Trump menos y menos estando en campaña para la reelección. Con lo cual da la impresión de que nadie, al final del día, nadie se va a comprar el problema y va a tratar de resolverlo de una manera corta, rápida, eficaz. Por lo menos hasta después de la reelección de Trump, ya veremos qué va a pasar. Y estamos hablando de año y medio. Claro, nadie. Los venezolanos tienen que entender que la comunidad internacional no los va a salvar, que más fue bastante complaciente con Chávez durante muchos años. Sí, es un mensaje agrio el tuyo, pero lúcido. Es decir, no hay que esperar que la Casa Blanca te resuelva el problema, porque te puedes quedar esperando 60 años como los cubanos, ¿no? Así es. Ahora, en ese caso, ¿qué consejo le darías a Guaidó y en general a los venezolanos libres, allá y en el exilio? ¿De qué manera podrían ellos articularse, organizarse para prevalecer? ¿Qué han hecho mal hasta ahora? Es que volvemos a que el problema de una oposición sólida y seria viene de tiempo atrás. La mayoría de la gente que sale de Venezuela, desde la época de los inicios de Hugo Chávez, salía el empresario acomodado y se iba a Colombia. Después, con el tiempo, se iban a Estados Unidos, algunos a España por sus vínculos familiares. Sí, con Chávez al comienzo salían los empresarios. La gente pobre ha salido sobre todo con Maduro, ¿no? Desde el comienzo. Claro, pero ¿qué pasa? Pero el metacapitalista y el súper rico, que los había muchos en Venezuela, la mayoría se quedaron, porque convivieron con el régimen extorsivo. Sí, claro. Es una forma, una simbiosis que se genera. El último que está saliendo hoy, que es un problema gravísimo para Colombia, es el pobre, el paupérrimo, que lo único que le queda por defender es su vida, porque se va a morir de hambre y lo van a asesinar. Claro. Y también toda la criminalidad que nos está llegando desde Venezuela, más la que ya tenemos en Colombia. ¿Pero qué consejo le darías a Guaidó? ¿Qué podría hacer mejor? Es que entre más corre el tiempo, más frágil es Guaidó. Ese es mi temor. Y está perdiendo el tiempo, ¿no? En Barbados y en Noruega lo está perdiendo para mí. Es que dialogar con la barbarie te quita legitimidad. Aquí hay que generar una oposición realmente radical, apoyarse de los militares, que muchos querían dar el golpe de Estado en octubre del año pasado,
y fueron vendidos por un compañero y están hoy presos. Y entre esos, el capitán que asesinaron. Acosta Arévalo. Acosta Arévalo. También estaban decididos a recuperar su país. Sí, o sea, Guaidó tiene que ponerse más bravo, más firme, más radical, ¿no? Es que si no ya nadie le va a creer, Sí. ni siquiera los propios. Sí. ¿Debería Guaidó reunirse con Trump, viajar a Washington? ¿Le convendría? Pero es que, por supuesto, pero es que en un principio lo que hizo fue dar el mensaje negativo. No es necesario que intervengan. Sí, Mira, yo estuve, Jaime, en la frontera. Cuando febrero, salieron los 23, camiones a entregar la ayuda humanitaria, estuvimos ahí respirando los gases lacrimógenos, esos muchachitos venezolanos con la piel pegada de los huesos de la flacura defendiendo su país, eso es frustrante. Esto es con, obviamente, intervención militar, esto no es con diálogos. ¿Usted se imagina si en la Segunda Guerra Mundial se hubieran quedado los ingleses a lo Neville Chamberlain dialogando con Hitler? ¿Cómo estaría la humanidad? Claro, es una pregunta muy pertinente, María Fernanda, muy pertinente. Bueno, ¿y a Duque qué consejo le daría, siendo que tú eres uribista y él también? No sé si él sigue siendo uribista. Bueno, Iván Duque tiene una ventaja, que es un buen hombre. Sí. Los gobernantes, cuando quien nos gobierna es un buen hombre, hay más posibilidades de uno encauzar un país. Sí. A que sea una persona dañina o con vicios. Sí, es una buena persona. Es sí. una buena persona. No hay que pasarse de bueno tampoco, ¿no? Pero tiene que entender que él tiene que tomar decisiones de carácter público, que significa que nos afectan a todos. Está los que lo van a querer, a los que no les va a importar y los que lo van a detestar. ¿Hay alguna manera legal de dar de baja el acuerdo de paz de La Habana con las FARC? ¿Se puede convocar a un referéndum? Claro, Y si la gente... por ejemplo, el presidente Duque tiene que ser más audaz. ¿Cómo podría dar de baja la rendición moral con las FARC? Legalmente. Legalmente él puede llamar a un referéndum. ¿Referéndum? Puede llamar a un referéndum. ¿Yo qué haría, por ejemplo? ¿Qué harías tú? Yo haría un referendo para reformar la Reformarlo. Justicia Especial para la Paz. Sí. ¿Por qué? Yo la daría de baja directamente. Pero es que te explico. Uno no puede regresar las cosas al pasado. El mundo es de evolución. A veces parece involución como lo de Venezuela, pero ¿quién lo creyera? La lección que se aprendieron los venezolanos de su propia tragedia. Sí. Hoy las reglas de juego son distintas a ayer. Hay que jugar en los escenarios de hoy, pero no hay que dejarse imponer ni dejarse avasallar cuando acá ganó el no, Claro. ganó el plebiscito. Y el sentido natural de las cosas es que como estamos, no estamos bien. Hay que Sí, corregir. por supuesto, y la gente quiere eso. Ese es el mandato moral que obtuvo Duque. O sea, Así es. él dijo, voy a cambiar radicalmente los acuerdos de paz de La Habana, y no lo ha podido hacer, pero tendría que encontrar la manera de hacerlo. Tiene que hacerlo, es mi criterio, Claro. y tiene que apostarle, y no importa lo que digan los medios, no importa. Esa gente que está en contravía de los que ganamos por mayoría, de además los que ganamos el no, nunca van a votar por nosotros. Claro. Nuestros adversarios jamás, Pero resulta que esa gente, siendo minoría, gobierna. porque estamos gobierna bajo Duque. la tiranía de las minorías, Sí, no sí, solo en Colombia, exacto. Es la en el minoría, mundo entero. La minoría, Minoría la que perdió el referéndum, anárquica. la que perdió Así con es. Petro la elección presidencial con Duque, ellos son los que controlan la justicia y los resortes institucionales. Claro, pero si se lo seguimos permitiendo, vamos a terminar sin ninguna gobernabilidad, sin margen de gobernabilidad. Aquí hay que confrontar, al costo que sea. Presidente Duque, escuche por favor a la senadora Cabal. Has estado brillante, me ha encantado conocerte, un aplauso para ella. Además tienes una familia sensacional, ¿ah? He conocido a las mujeres Cabal esta noche y todas meten miedo, son aguerridas, de carácter. Gracias, María Fernanda. Gracias. Vuelve Gracias, pronto. Jaime. Por Acá supuesto. hemos estado fascinados de escucharte. La gran senadora colombiana María Fernanda Cabal, un aplauso para ella.